En busca de la libertad desde la voluntad secuestrada. Es un libro editado por Kairos en el que Montse Batlle, periodista y estudiosa de la filosofía, el psicoanálisis y la espiritualidad, entrevista a 14 sabios, cada uno de diferentes ámbitos del conocimiento, para que a través de sus palabras nos guíen en el camino por el que transitar para llegar a nuestra esencia más profunda, ese ser verdadero al que con frecuencia tapamos y obstaculizamos, lo que termina produciendo ansiedad, desasosiego y enfermedad. Tenemos al autor al teléfono. Buenos días, Montse. Buenos días, Lola. Montse, decíamos que este libro, En busca de la libertad, entrevistas a 14 personas de diferentes ámbitos como el del psicoanálisis, la antropología, la estética, la religión e incluso el arte y las terapias corporales. La idea es que estos autores dieran su visión sobre esos 3 temas axiales en los que se basa el libro: la libertad, la voluntad y el deseo. Exactamente. O sea, yo he intentado extraer de estos sabios, ¿no? Porque para mí son gente que están ahora pues en la cúspide de la sabiduría en este tema, para que nos pudiéramos extraer el jugo necesario, el néctar, para que cada persona que lo lea se pueda nutrir y pueda orientarse en la vida en estos campos que son más bien son frágiles, son un poco como andar por una cuerda floja, ¿no? ¿Y por qué elegiste estos personajes y cómo planteaste las entrevistas? ¿Hacia dónde querías dirigir este libro, En busca de la libertad? Sí, yo escogí, el tema era como muy personal y creía que afectaba también a mucha gente, que es la búsqueda de la libertad interior, ¿no? Que es la que realmente nos ata y que muchas veces nos sentimos secuestrados en esta libertad, en nuestro hacer, en nuestro querer, en nuestro desear. Entonces busqué a los personajes que a mi entender eran los más propios y más adecuados y más sabios y más también comunicativos, ¿no? Porque son temas muy pantanosos, muy difíciles algunas veces de explicar y los cogí pues con lupa todos, ¿eh? Sí. Realmente son grandes profesionales que nos abren un mundo lleno de luces en esta oscuridad que muchas veces andamos. En el libro citas a Agustín de Hipona, que consideraba que la libertad es la voluntad sin obstáculos. Ese era su concepto de la libertad. Exacto. Tú también crees, y en el libro yo creo que la mayor parte de los autores también van en esa línea, de que en la actualidad no somos tan dueños de nuestra voluntad como creemos. Exactamente. Es que muchas veces nos pensamos que somos libres porque vamos a hacer jogging, corremos, hacemos gimnasia, nos vamos al cine con las amigas, o sea, y esto no es libertad, o sea, esto es, bueno, disponer del tiempo o incluso muchas veces es evasión, pero no es libertad. La libertad es cuando haces algo que realmente te sale de tu corazón y te nutre, ¿no? Y es algo como que está ligado al sentido de tu vida, ¿eh? Y ahí está la diferencia. Y Agustín de Hipona ya sabía muy bien en su época que esta libertad hay que trabajarla, no te viene dada. En este libro se nos invita a que fluya la energía, tiene relación con esa libertad también, que sintamos que esa energía y en consecuencia la alegría de vivir fluya dentro de nosotros. De la relación entre el cuerpo, mente y salud habla la psicoterapeuta Marie-Lise Labonté. Exacto. Y me ha interesado mucho porque ella habla de esa importancia que tiene nuestro cuerpo, sí, nosotros mismos, en ese camino hacia la consciencia de nosotros y a esa libertad también. Sí, claro, porque normalmente en Occidente separamos cuerpo y mente, en Oriente no, ya unen. Incluso aquí también, podemos decir, ya el psicoanálisis ya une cuerpo y mente, que lo llaman al inconsciente, lo llaman el cuerpo hablante, ¿eh? O sea que, porque nuestro cuerpo habla, o sea, y ahí se quedan todas las frustraciones, los miedos, las inseguridades, algunas veces con dolores de cabeza, con migrañas, con dolores de estómago, de barriga, digestiones, apetitos que nunca se acaban. Nuestro cuerpo es un libro abierto. Lo que pasa es que no damos tiempo a leerlo y a escucharlo. Y Marie-Lise Labonté justo pues trabaja todo este cuerpo que está desatendido y no escuchado. Sí, que a veces tapamos con pastillas que nos hacen más o menos volvernos a sentir más o menos bien, pero que realmente no estamos escuchando al cuerpo. Exacto. Se tapa el síntoma con la farmacología, pero no se escucha.
Y está muy bien la farmacología cuando es necesario y cuando muchas veces las ansiedades están desbordadas, pero no que tapen la voz del cuerpo ni del sufrimiento del alma. Uno de los entrevistados también muy interesante es Carlos Ventura, que es psicólogo clínico, y él dice que cuanto más nos alejamos de lo que somos nosotros mismos, nuestra esencia, más inseguros nos sentimos y más ansiedad tendremos, que yo creo que este es un gran mal de hoy día, que estamos tan separados de lo que somos que eso provoca mucha ansiedad, algo que cada día está más extendido. Exactamente, es que aquí hay el desconocimiento de lo que somos. Muchas veces pensamos que sabemos perfectamente quién somos y no, o sea, somos un terreno muy por descubrir. Entonces yo invito a toda la gente que lea este libro, que nos escuche, que emprendan esta aventura, porque ninguna película de ficción les va a llenar tanto, porque es una aventura el ir hacia uno mismo, porque no es que unos ya no estamos configurados. Tenemos que irnos descubriendo y reconstruyendo, reparando lo que no está bien construido, porque nuestras relaciones en la infancia, con la familia, muchas veces nos condicionan de una forma que no somos conscientes. Y tenemos unas identificaciones que actuamos como mamá o como papá o todo lo contrario. Pero esto significa también estar atado a aquello. Entonces hay que tener una visión muy fina y una escucha analítica, si es posible, para descifrar esta diferencia entre la identificación y el yo real. Montse, se nota que te habías leído los libros de las personas a las que has entrevistado. Me imagino que hiciste una gran investigación para tratar los temas clave, ¿no? Sí, exactamente. Yo, me pongo periodista, pero en el fondo creo que no soy periodista. Yo estudié filosofía, pero lo que pasa es que de joven quería ser periodista y entonces me pongo periodista. pero en el fondo estudié filosofía y me considero más investigadora, más que... Porque lo que pasa es que me gusta la herramienta de la entrevista, porque es como un bisturí, que llegas muy muy hondo con las personas, ¿no? Y claro, para sacar una buena entrevista tú sabes que es informarte mucho, ¿no? Yo básicamente con toda la gente que he entrevistado he estado en formación con ellos, con terapias, o sea, nunca hago una entrevista sin haberme metido muy a fondo yo personalmente. Porque si no, yo por ejemplo en el otro libro, en Lo íntimo, lo sagrado, pues entrevisté a Berta Meneses, que era monja católica maestra zen, pues yo estuve 3 años practicando zen. Al Bert Hellinger de las constelaciones familiares, yo estuve 2 años, me saqué el título de consteladora. O sea, en todo me meto hasta fondo. Claro. Y luego desde ahí hago la entrevista. Qué interesante. Este libro, En busca de la libertad desde la voluntad secuestrada, quería que me hablaras de esa voluntad secuestrada que dice el título. Sí. Esta voluntad secuestrada es aquel anhelo que muchas veces tenemos de querer hacer algo, ser alguien, ¿no? Y que muchas veces ni lo explicamos, ni lo decimos a nadie, porque como que no nos atrevemos. Pensamos que en esta vida nosotros no nos es dado llegar ahí, o ser eso. Muchas veces por ser una cosa demasiado importante, o quizás para ser una cosa demasiado poco importante. Pero ahí residiría nuestra felicidad, el estar de acuerdo con nosotros mismos, ¿no? Sí. Entonces, claro, muchas veces nuestra voluntad o este deseo está secuestrado por identificaciones, por miedos de la infancia, y entonces no sabemos cómo desbloquear este miedo y liberarnos. Entonces esto es lo más difícil, y ahí en este libro precisamente es donde yo doy herramientas para poder hacer este acto, porque a la gente normalmente le da como un pánico, ¿no? Llegar a decir quiero esto para mí en mi vida, y entonces no se atreven y se quedan como inhibidos, y porque claro puede ser un patrón de la infancia demasiado fuerte al que no pueden saltar. Entonces yo lo intento explicar
a través de las respuestas de todos mis entrevistados, para que la gente se atreva a saltar a este vacío, porque tenemos muchas veces un miedo al vacío porque lo desconocemos. Y ya verás que sale mucho en este libro la palabra vacío, sí, incluso por el último fotógrafo madrileño que se llama José Manuel Ballester, que habla del vacío, y él pues reconfirma que el vacío es lo más rico que podemos tener. Es lo que nos conforma al final, ¿no? Exacto, es como la copa, ¿no? Que puede mantener el cava porque es copa, ¿no? Sí, pues nosotros igual, nosotros nos tenemos que transformar en copa para poder envolver nuestra vida. Uh-huh. Porque si no, siempre, si la tenemos llena de cosas, siempre estaremos haciendo lo que los otros quieren, uh-huh, pero no lo que sale de nuestra alma, lo que nuestro deseo desea hacer. Uh-huh. Aquí, ahora que mencionas el deseo, una cosa que me ha llamado bastante la atención del libro es que se habla del deseo y del apego de una manera totalmente opuesta al budismo, porque el budismo siempre habla de la liberación del deseo y de la liberación del apego, y sin embargo, a través de los diferentes escritores habla mucho del deseo, pero como un motor de cambio, como ese deseo que nos lanza a transformarnos. Exactamente. Es que no es que sea contradictorio al budismo, lo que pasa es que las traducciones que han hecho del budismo no son las adecuadas. Uh-huh. Y entonces ahí se confunde mucha gente que sigue doctrinas budistas. El gran error sería eliminar el deseo, porque el deseo es el motor de cualquier uh-huh persona, es el motor. Entonces, o sea, el deseo de ser monje budista, por ejemplo, no se puede, ¿no? O sea, pero ahí es la gran equivocación, porque no está bien traducido, y entonces ellos se refieren más, cuando hablan del deseo, se refieren a las cosas compulsivas que nos destruyen, uh-huh, pero no al deseo creativo que nos impulsa a crecer. Y a cambiar y a transformarnos. Y a transformarnos, exacto. Uh-huh. Y ahí radica la diferencia. Y respecto al apego, precisamente está una psicoanalista argentina que se llama Inés Di Bartolo, que ha escrito uh-huh un libro muy importante sobre el apego, y ahora es la corriente en psicología que más está dando fuerte, que nos habla del apego necesario del bebé con la madre. Eso porque sí, cuando uno tiene una buena relación de apego con el entorno familiar, crece seguro de sí mismo, crece con confianza, y esto luego le da alas y le da alegría para afrontar su propia vida, y fuerza y seguridad. En cambio, cuando el apego no está bien constituido, la persona está floja, está como desenganchada de la vida, y esto le hace sufrir, y es cuando la gente está muy desorientada e insegura de sí misma. Uh-huh. O sea, nada que ver con el apego del budismo, que es un poco también el tener esas, un poco como decíamos, esos obstáculos. Sí, que sería más la compulsión, la cosa que no se controla. Es muy distinto a la compulsión, que también lo trata la psicología, del deseo o del apego, que son buenos, son necesarios, además, sí. Uh-huh. Muchos de los autores que entrevistas, Montse, hablan del misticismo y del goce, y de que ese misticismo es algo que en nuestra época de alguna manera se ha deteriorado. ¿Qué se entiende por misticismo y por qué el hombre y la mujer de hoy nos hemos alejado de ese goce natural? Sí, bueno, porque claro, con las prisas, con la rapidez, nos bombardean siempre con los medios de comunicación, la televisión, con los anuncios, con la sociedad puede ser extremadamente comercial, que tenemos que comprar esto, el bolso, las bambas, todo. Todo esto nos emborracha, ¿no? Y nos hace salir de este silencio, de esta escucha interior que tenían los místicos. Y ahora están muy en boga, se vuelve a contactar con estas experiencias, porque eran hombres de gran sabiduría, de gran profundidad, que buscaban el sentido de sus propias vidas, ¿no? Uh-huh. Que a ellos quizás la encontraron con una fusión con lo divino, pero que yo creo que es una herramienta importante para esta fusión interna, ¿no? Con el propio deseo. Porque ellos, fíjate, si escuchas todas sus poesías, están llenas de deseo, están desbordadas de deseo.
La verdad es que leyendo el libro nos recuerdas a autores que efectivamente nos hace pensar que todas estas sensaciones de hoy en día no son nada nuevas. Porque, por ejemplo, citas a Erich Fromm y a su libro El miedo a la libertad. Y Fromm ya decía que el hombre moderno vive bajo la ilusión de saber lo que quiere cuando en realidad desea únicamente lo que se supone socialmente que debe desear, que tiene un poco relación a lo que estabas comentando de la publicidad, el dinero, el mercado, ¿no? Nos lleva todo a lo mismo. Sí. Yo por eso he recuperado a estos autores que ya han dicho estas grandes verdades para reactualizarlas ahora, porque es que tienen totalmente su vigencia, ¿no? Pero quedan como opacadas, ¿no? Pero fíjate, si San Agustín de Hipona ya lo decía en su siglo, pues imagínate. Pero realmente volver a las fuentes siempre nos nutre. En el libro reflejas que debemos aspirar a esa primera voluntad, a lo inconsciente, a esa voluntad que se dirige a los objetivos de una forma mucho más automática. Correcto. ¿Esto significa que tenemos que escuchar a nuestro niño interior y volver un poco a intentar mirar con esos ojos? Sí. Se habla mucho en una línea de psicología de este niño interior, de conectar con este niño interior, que sería un poco para volver a encontrar este deseo de vivir, donde puede estar pues la profesión deseada, el tipo de relación de pareja deseada. Ahí es muy importante. Lo que pasa es que luego en el mundo del psicoanálisis lo abordan más desde esta palabra no escuchada, ¿no? Que sería lo mismo, ¿no? Pero sería la palabra no escuchada, y que es importante una escucha analítica para que pueda desecuestrarse, podremos decir, volverse libre y que luego vuelva a cabalgar, y que esta niña que estaba secuestrada pues pueda volver a tener su voz, y a decir no cuando las relaciones son tóxicas, por ejemplo. Desde luego liberar nuestros miedos inconscientes que están ahí y que nos hacen daño, aunque no lo sepamos, ¿no? O a veces no seamos conscientes de ello. Sí, exacto, porque piensa que el inconsciente es casi un 95% de nuestra persona. Es muchísimo. O sea, la verdad, yo titulo el libro En busca de la libertad, pero la libertad que tenemos es tan poca, porque conscientemente es un 5%. Y pensamos que somos súper libres, y no, porque nosotros seguimos todos los patrones, somos una proyección de nuestro inconsciente. Y por eso lo que más yo recomendaría sería un análisis, un psicoanálisis para toda persona que necesite encontrarse a sí mismo, porque es la única manera de encontrar, de bordear donde se hizo, por decir, el trauma, ir bordeando el síntoma, que puede ser pues una migraña, o puede ser cualquier otro, una ansiedad, o cualquier otro padecimiento que tenga la persona, ir bordeándolo para que luego esto es como una cebolla, hay que ir sacando todas las capas hasta que llegamos al núcleo, ¿no? Y el núcleo simplemente cuando ya sacamos la última capa queda libre. Y luego en esta libertad nos sanamos. Pero según dices, si el 95% es inconsciente, eso nos hace pensar que no tenemos tanta posibilidad nosotros de cambiar las cosas. Sí, porque desde este 5% de conciencia, podemos decir, nuestra labor es ir a traducir nuestro inconsciente a través de los sueños, de los lapsus, de las casualidades, y luego iremos aumentando. O sea, en vez de este 95%, pues iremos reduciendo, por decir, lo que es inconsciente, y lo iremos transformando al consciente. Y es ahí donde vamos a construir nuestra identidad. Por eso la identidad no nos viene dada, sino que la vamos construyendo. Vamos ganando terreno al inconsciente, y al hacerlo consciente, vamos siendo conscientes de realmente quiénes somos. Ya para ir terminando, Montse, ¿cuánto tiempo tardaste en hacer estas entrevistas? ¿Eran entrevistas que ya tenías hechas o las has hecho todas conscientemente para este libro? Estas totalmente conscientes para este libro, y he tardado 4 años. 4 años en hacerlas. Sí, 4 años, sí. Un trabajo arduo. Sí. En el primer libro estuve 13, o sea que he mejorado. Y como decías al principio, esto también es parte de tu búsqueda después de haber hecho estas entrevistas. ¿Con qué te quedas? Pues me quedo muy rica. O sea, realmente si me fuera a una isla desierta me llevaría este libro, porque lo que responden esta gente, o sea, te sirve para afrontar tu vida con mucha seguridad y con mucha luz.
yo me quedo muy satisfecha y la verdad con este trayectorio creo que soy más libre y que ya no estoy secuestrada. Y el hecho de que te haya publicado Kairos, además, es algo que avala el libro, ¿no? Porque siempre es una editorial que tiene mucho prestigio para temas de espiritualidad y de búsqueda. Yo creo que es muy interesante haber publicado con ellos. Sí, estoy muy satisfecha con Agustín Paniker, que es el director de Kairos, propietario, porque ha apostado por este libro y porque en algunas cosas sí que están dentro de la línea de Kairos y en otras no. Porque hay mucho psicoanalista lacaniano que no está dentro de la línea de Kairos. ¿Se han salido de la línea contigo? Exactamente, porque Carlos Ventura es un psicoanalista junguiano, está dentro de la línea, pero los otros no. Entonces yo creo que es una gran riqueza de mente porque es importante dar a conocer otras líneas de trabajo y de conocimiento porque son muy enriquecedoras y realmente yo cuando descubrí el psicoanálisis, que hace muchos años que estoy en psicoanálisis, y digo, bueno, pues esto es de lo más esotérico que hay, ¿me entiendes? Porque, claro, a trabajar con los sueños, con el inconsciente, es muy mágico todo, o sea, realmente es... Y estoy muy contenta porque, claro, los lacanianos han hecho un trabajo brutal, y están haciendo, o sea, en todo el mundo están avanzando muchísimo a nivel tanto de psicoanálisis en intención, que es hacia la interioridad de la persona, como en extensión, con diálogo con la filosofía, con la política, con todo. Yo creo que sería la gran salida dar voz al psicoanálisis para que esta sociedad pueda cambiar. Porque si no la gente están secuestrados, los políticos cada uno con sus patologías y no son conscientes de por lo que son llevados en sus vidas y luego ahí nos arrastran a todos. Desde luego que este libro es muy interesante para generar ese pensamiento, ese debate. Decíamos que también la editorial Kairos siempre ha apostado por el pensamiento y por el debate, con lo cual siempre es necesario estas aportaciones como el libro En busca de la libertad desde la voluntad secuestrada, este libro de Montse Vallée, que desde luego sentimos la necesidad de atrevernos a ser, después de leerlo, apostando por la vida y por el latido del corazón. Montse Vallée, muchas gracias por esta obra En busca de la libertad, que nos anima, como decía, a buscar nuestra propia esencia, no renunciar a lo que somos. Exacto, es un libro optimista y deseo que toda persona que lo lea encuentre su propia libertad y con ello el sentido de su vida. Muchísimas gracias, Montse. Gracias, Lola, y a todo el equipo. Muchas gracias.